Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta del discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas desde Nueva York. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Ana León. Es miércoles 25 de septiembre. Ayer, la agenda de Gustavo Petro en Estados Unidos estuvo marcada por su participación en la versión número 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con un discurso de casi 20 minutos frente a mandatarios de todo el mundo. Siguiendo su línea temática internacional, habló del conflicto de Medio Oriente y también de su bandera de paz total. A diferencia de otros, como el presidente estadounidense Joe Biden, no se refirió a las elecciones de Venezuela. Reafirmó la importancia de la acción climática y la protección de la Amazonía, como también lo hizo su homólogo de Brasil, Lula da Silva, y responsabilizó a la oligarquía global de la guerra en el mundo, la desigualdad social y la pobreza. Para desmenuzar el discurso del presidente, hoy invitamos a nuestro editor general, Daniel Pacheco. Hola, Daniel. Hola, Ana, un gusto estar por acá. Bueno, cuéntanos a qué van los presidentes a esa asamblea y cuál era la expectativa del discurso de Petro, teniendo en cuenta que llevaba varios días por Estados Unidos tratando de hacer ruido pero sin mucho eco, ¿no? A ver, la Asamblea General de la ONU es un evento anual, Ana, donde van todos los jefes de Estado de los países que tienen asiento en la ONU. Y es como una reunión global de Estados-nación. Entonces, esta es la tercera vez que Petro va, porque alcanzó a ir estando recién elegido. Y yo creo que el previo hacía pensar que podía hablar de golpe blando, atentados en su contra, pero el presidente lo que hizo fue dar un discurso al mundo en el que olvidó casi que por completo a Colombia. ¿Y cómo fueron los días previos a su discurso en Estados Unidos? Fueron agitados, Ana. El presidente Petro llegó a Estados Unidos pisando muy duro. Llegó en medio de una pelea tuitera con la embajadora como de asuntos judíos del Departamento de Estado, en donde fue acusado de antisemitismo y le contestó a la embajadora con un poco una idea de que los semitas originales eran los palestinos. Y luego llegó a Chicago, donde dio un discurso que llamó el mejor discurso de mi vida, en el que básicamente se tomó la vocería de Colombia y de Latinoamérica para criticar al candidato Donald Trump, metiéndose en la campaña presidencial a menos de 50 días de las elecciones en Estados Unidos, acusándolo de incitar al terrorismo, de ser xenófobo, racista, y comparándolo con Adolfo Hitler por el tema de que supuestamente los haitianos están comiendo las mascotas en Ohio, una falsedad que el presidente Trump ha repetido. Entonces siento que llegó buscando pelea a Estados Unidos. Ok, bueno, detallemos uno a uno esos temas que tocó porque sí causó pelea, pero vamos por su primera cara más conocida de líder ambientalista que estuvo marcada un poco por un tono apocalíptico, ¿no? Cuéntanos. El catastrofismo de Petro, a veces uno siente que no puede subir más, pero en esta ocasión como que logró un nuevo nivel a través del tema de los incendios en la Amazonía. Entonces hay una teoría científica muy bien sustentada que dice que la Amazonía puede llegar a un punto de no retorno en el cual, más allá de que se detenga la deforestación, se empieza a destruir a sí misma por los cambios climáticos que hacen que los incendios sean más frecuentes. Ahorita hay unos grandes incendios y Petro lo que fue a la ONU a decir es: ya estamos en ese punto de no retorno, es decir, no solo estamos al borde del abismo, sino ya estamos cayendo, y por eso llamó la atención a la acción global para proteger a la Amazonía como una prioridad existencial de la raza humana y de la vida sobre la tierra, y aquí no estoy exagerando. Oye, y en relación a la COP16, que es ya acá en Colombia, ¿mencionó algo? Digamos, pues es un evento que aterriza un poco también su visión ambientalista. ¿Dijo algo en función de eso? No, es que no dijo nada en específico, es que ni siquiera menciona la palabra Colombia, ni mucho menos COP16, ni mucho menos Cali, ¿no? Entonces este fue un discurso un poco elevado, ¿no? Veníamos como de esparcir el virus de la vida por el cosmos, y seguimos aún más allá. Ahora estamos hablando de conservar la perla que es el planeta Tierra en la inmensidad de la oscuridad inerte sin vida que es el universo. El presidente siguió volando y volando cada vez más alto. Bueno, ya que lo mencionas, aterricemos esto de las pullas que lanzó, ¿no? Contra Israel, que pues son de las más recurrentes además en su cuenta de X o Twitter, y contra los países potencia. ¿Cómo fue eso?
Creo que era de lo poco que se podía aterrizar. Mencionó a Gaza 6 veces en el discurso Ujú. y llamó a Netanyahu, el primer ministro israelí, un criminal, y lo acusó de un genocidio. Pero más allá de eso y como de su avance discursivo, enmarcó estas guerras, juntándolas todas. No mencionó la de Ucrania, pero uno se imagina que está ahí también. Mencionó la de Sudán como el resultado de la desigualdad global y de unas oligarquías del 1% que tienen más dinero y más riqueza que todo el otro 95% de la humanidad, y que son las que a través de su codicia y su acumulación y su economía carbonizada están llevando al mundo a la guerra y a su apocalipsis. Y entonces cuando Petro habló de la revolución mundial contra la guerra, ¿a qué hacía referencia? Entonces, en este panorama en el que parece que no se podía hacer nada porque los presidentes están cooptados por esta oligarquía, lo que sí dio el presidente fue una receta de movilización de masas global. Mm, Habló a los pueblos de todo el mundo y un poco con la idea de que la revolución es local y se puede volver global, y que las personas y los pueblos en cada uno de los países son la única esperanza que tiene el mundo para poder cambiar la economía, para poder descarbonizarla, para poder hacer un nuevo socialismo, como lo llamó el presidente, en el que el mm, trabajo colaborativo se ponía por encima de las individualidades que volvían a la gente débil y propensa a caer en el fentanilo. Te estoy mm, diciendo lo que dijo el presidente, ok. y todos juntos trabajando de manera colaborativa con los nuevos saberes, las redes y la inteligencia artificial, podíamos ser la esperanza para un mundo que puede dejar de existir como lo conocemos. O sea, este llamado de revolución de masas es un poco guiño guiño a su asamblea constituyente acá en Colombia, ¿no? Pero bueno, cuéntanos de qué no habló, ya que dijiste que no mencionó a Colombia, ¿qué temas clave para el país dejó por fuera el presidente? Guiño, guiño al poder constituyente global. Hubo grandes silencios, Ana, en el discurso del presidente, pues principalmente los temas de Colombia en los que él ha sido insistente en su política internacional. Entonces no habló de política de Ujú. drogas, tampoco habló de negociaciones de paz ni de la implementación del acuerdo de paz, y tampoco habló de la crisis política en Venezuela, en la que Colombia había invertido gran parte de su capital político en política exterior. Estos fueron temas que estuvieron ausentes. Hubo una mención a Venezuela y fue para atacar los bloqueos contra, abro comillas, países rebeldes a esta oligarquía global como Venezuela y Cuba. Mm, Entonces, digamos que tampoco hubo una mm. mención ni a la crisis política, ni al fraude, ni al rol que ha buscado tener Colombia como un mediador en el debate venezolano. Claro. Y un poco a manera de conclusión, Daniel, ¿hubo algún cambio sustancial entre los discursos anteriores de Petro en la Asamblea General de la ONU? ¿O pues es, digamos, lo mismo, solo que a otro nivel? No, yo creo que es un poco lo mismo a otro nivel cada vez más alto, ¿no? Entonces, Ujú. son discursos que intentan ser como poéticos, son muy atípicos, en los que el lenguaje diplomático usual que utilizan los presidentes en estos foros está totalmente ausente. Fue un discurso leído, tuvo todo un párrafo que le escribió, según él, Antonella Petro, con Ujú. el que arrancó el discurso, pero no hay como una ruptura en términos del tono, simplemente como un nuevo nivel de discursividad y de ideas difíciles de aterrizar y sobre todo raras saliendo de la boca de un presidente en este foro un poco formal que es la Asamblea General de la ONU. Daniel, gracias por pasar por acá. Gracias, Ana. Y arranque el día con estas movidas. No hubo acuerdo en el Congreso y el presupuesto de 2025 saldrá por decreto. Por falta de quórum, en la Comisión Tercera se levantó el debate. Petro ahora está facultado para pasarlo por decreto. A pesar de eso, el gobierno, concretamente el ministro de Interior Juan Fernando Cristo, radicó una nueva reforma política en la Cámara de Representantes. Entre los puntos clave de ese proyecto están las listas cerradas paritarias y la modificación del Consejo Nacional Electoral. Y la alcaldía de Bogotá tiene listo el borrador de decreto que contempla multas por desperdiciar agua en medio de la temporada de sequía. Las sanciones irían desde 346.000 pesos hasta 1,3 millones de pesos.
Las juntas de acción comunal apoyarían a la alcaldía para identificar infractores. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de María Camila Ladino, soy Ana León. Nos escuchamos mañana.